cardio es muy importante, sobre todo porque vamos a ver el comportamiento, la estructura, en parte de recordar de anatomía de cómo está, del músculo cardíaco, pero también los procesos que se involucran dentro de, y el ciclo cardíaco, que también todos los eventos que ocurren para poder llevar a cabo la principal función del corazón, que es el bombeo de la sangre, ¿no? ¿Ok? Recuerden que tienen 15 minutos para desarrollar el pretest y con cámara encendida, porfa.
Aquí, chicas, quedan 2 minutitos y cierro el test. ¿Ok? Ok, listo, chicos. Ya cerré el test. Ok. Bueno, ante todo, de nuevo vamos a recapitular. Esta es la sesión número 3. Vamos a ver ahora lo que es cardiofisiología. Muy importante. Aquí también vamos a recordar ya lo que hemos visto hace poco. Algunas partes de lo que tienen efecto del sistema parasimpático y simpático, porque recuerden que también tienen cierta relevancia en la regulación de la función cardíaca. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es el músculo cardíaco y el ciclo cardíaco. ¿Ok? Para checar con ustedes, se logra ver bien el puntero, el lápiz, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Ya listo. Y por favor recuerden que cualquier duda o consulta, no hay problema, paramos un momentito y recapitulamos, porque el tema es algo denso, porque sí es bastante, es integración de distintos procesos que ocurren dentro del músculo cardíaco, así que necesito que estén prestando bastante atención también. Y igual, de nuevo, duda, consulta, levantan la mano o abren su micro y empezamos y respondo la duda y repito la parte que necesitemos repasar, ¿ok? Entonces, para repasar, para ver, vamos a ver en el contenido, vamos a ver músculo cardíaco, sí, y ciclo cardíaco. Y como tal, dentro del músculo cardíaco vamos a ver el miocardio, la función ventricular, inotropismo, lucitropismo, precarga, postcarga, ley de Frank-Starling, y ya lo que vendría a ser el ciclo cardíaco, las fases del ciclo cardíaco y lo que involucra, ¿no? Entonces, primero, el miocardio. Recordemos como tal que el miocardio está compuesto por los cardiomiocitos. Estructura a nivel histológico. Un núcleo que tiene depósitos de glicógeno, tiene mitocondrias y tiene gránulos de lipofucsina y discos intercalares, que eso también es una característica importante. Ay, no, no invento. Sí. Otra característica muy importante del miocardio, que es un sinsitio funcional. Esto implica que todos trabajan como una sola unidad. Se contrae un cardiomiocito, todos se contraen y todos van a ejercer la misma función. Y tenemos un sinsitio ventricular y un sinsitio auricular. Ventricular, auricular, auricular. Y como tal, la estructura que encontramos que es endocardio, miocardio y después el pericardio, que tiene como tales subcapos, ¿no? Epicardio, espacio pericárdico, pericardio parietal, pericárdico fibroso, etcétera. Y también recordemos la disposición de las fibras musculares, ¿no? Que es en este caso como haces, sí, decirlo que
se enrolla. Si ves como una bala, por así decirlo, así. Y en esta disposición de cómo se ordenan las fibras, si ustedes se dan cuenta, es como al momento de contraerse, esto es lo que permite, eh, bueno, en disposición anatómica, es lo que permite hacer la eyección, ¿no? Porque es como un resorte, por así decirlo, ¿no? Entonces, miren, unas están en este sentido y otras en el opuesto, ¿no? Y si uno genera la contracción hacia acá y después hacia allá. Entonces, ahí es donde se va a generar la eyección. Ajá, y como vemos acá, es un movimiento de torsión, ¿no? O sea, como analogía, torsión o de un resorte, ¿no? Pero que se tuerce para poder eyectar la sangre. Ese es bueno, el principal efecto mecánico, ¿no? Ya. Ahora, de nuevo, a nivel histológico, vamos a ver lo que usualmente vemos en las fibras musculares, ¿no? Filamento grueso, filamento fino, la miosina, que justamente posee la parte del punto de unión, y los filamentos finos que vendrían a ser la actina, la tropomiosina y la troponina. Filamento de unión, miosina con actina, ¿no? Y los discos intercalares, que es lo que permite la comunicación del sinsitio funcional. Esto es lo que da esa característica, ¿ok? Y adentro justamente vamos a ver los desmosomas, que son las conexiones entre las células, y las uniones de hendidura o gap, que es lo que permite el pasaje del potencial de acción. O sea, estas uniones gap van a ser las que permiten el pase del potencial de acción. Recordemos como en las neuronas que cuando el potencial de acción va a viajar a través del axón, en este caso en el músculo cardíaco va a viajar a través de las hendiduras. ¿Por qué? Porque de esta manera van a llegar a todos lados, ¿no? Como tal es un sitio funcional, todas están conectadas entre sí, entonces si se contrae o se relaja, va a haber una señal uniforme entre todas, ¿no? Entonces, para que este potencial de acción llegue también hacia todas las células, va a tener que viajar a través de las hendiduras, ¿no? Y el sistema tubular transverso, que es lo que permite la transmisión del impulso eléctrico, para después llegar al interior de la célula. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, o sea, recuerden que en el medio extracelular y en el medio intracelular tenemos nuestros iones, diferentes concentraciones externas e internas. Entonces, si a nivel de la membrana va a ocurrir esta despolarización, ¿no? Por el cambio de los iones, ¿no? Entonces, el sistema tubular transverso va a permitir que esta diferencia de cargas sea llevada hacia el interior de la célula, hacia el interior del músculo cardíaco, para que ya a nivel del citoplasma se produzcan las distintas vías de transmisión para generar la contracción. ¿Ok? Entonces, sí hemos entendido acá, ¿no? ¿Todo bien, chicos? Levanten la manita nomás si está todo ok. No hay dudas, preguntas. No, ok, ya. Ahora, esto justamente es el modelo de contracción por deslizamiento, lo que usualmente vemos en las fibras musculares, ¿no? Vemos acá la actina, la línea M, la miosina, la banda A, la banda I, etcétera, ¿no? El filamento grueso, los filamentos finos. Los filamentos finos, actina, tropomiosina y troponina. Filamento grueso, el punto de unión, que justamente es este de acá, ¿no? Entonces, ahí es cuando se unen y se genera la contracción que sale, ¿no? Y acá tenemos como tal la sarcómera y el disco Z, que es esto de acá, ¿no? Ujú. Ya, ahorita, ay, me está pasando. Ya. Bueno, en este caso, el túbulo transverso va a invaginar en el disco Z, o sea, va a estar acá. Y discurre sobre todo entre las membranas celulares. Y aquí es donde vamos a ver lo interesante, lo que vamos a empezar, el potencial de acción. ¿Ok? El potencial de acción, recordemos que es aquí producto del intercambio de cargas, entrada y salida de los iones, ¿no?
y va a estar dividido por distintas fases, ¿no? Vamos a tener 5 fases, la fase 0, fase 1, 2, 3 y 4. Ok. La fase 0 como tal se le conoce como despolarización y es cuando se aperturan los canales rápidos de sodio y estos se abren. Entonces, estos canales rápidos de sodio van a aperturarse y van a entrar en gran cantidad y rápidamente hacia la célula. Entonces, en cuestión de milisegundos, como vemos por acá, va a tornarse positiva. Ven. Y recuerden esto, cuando les hablé de la carga en reposo, ¿no? De la neurona, ¿cómo era? Era menos 95 milivoltios. No, menos 65, sí, menos 65 milivoltios, discúlpenme, menos 65 milivoltios. Pero en el caso del corazón, vemos que es de menos 85 milivoltios. ¿Y por qué es esto? Porque recordemos esto, mientras más negativa sea, más necesidad de carga interna, más positividad va a necesitar para poder despolarizarse. ¿Ok? Entonces, va a entrar mayor sodio a nivel intracelular para poder despolarizar la célula, ¿no? Entonces, una vez que entra en gran cantidad, estos canales de calcio se agotan, digo, canales de sodio se agotan, ¿no? Y después entra a una fase de repolarización inicial, donde se aperturan donde estos canales de sodio se empiezan ya a cerrar, ¿ven? O sea, primero hay una entrada, una gran carga de sodio, una descarga rápida, ¿no? Y entra. Y esto va a generar un cambio de negativo a positivo, como vemos por acá. O sea, nuestra célula en el medio interno se torna positiva, ¿no? Ok. Pero después va a pasar a llegar lo que es la fase 2, que es la fase de meseta. Aquí ya inicia una apertura de canales de calcio, que es aquí el ion que nos importa bastante, ya que este es importante para la contracción. ¿Ok? Entonces, los canales de calcio se aperturan y a su vez se aperturan canales rápidos de potasio. No, no, disculpen, los canales rápidos de potasio se cierran. ¿Ok? Entonces, aquí hay un cierre, ¿no? Va entrando también estos canales de calcio se van aperturando, no de manera rápida como los canales de sodio, sino de una cierta manera sostenida, y luego va a empezar a caer, ¿no? Y vemos que al cerrarse estos canales rápidos aquí, de potasio, se cierran. Sí, dime, Fiel. Hola Elsa, disculpe una pregunta. ¿Qué proceso había antes de la repolarización inicial? O sea, ¿cómo se llegaba a esa fase? O sea, en la fase cero. Para llegar a la fase uno, primero tenemos que pasar por la fase cero. En la fase cero, donde es la despolarización, hay la entrada, la apertura de los canales de sodio. O sea, los canales sodio se abren y es donde ahí empieza a entrar en gran cantidad estos iones y la célula se vuelve positiva hasta llegar a este punto de cerca de sí, más 20 milivoltios, sí. Ok. Ah, ya Ok. está bien, Al gracias. llegar a esta carga, justamente, al llegar a esta carga es donde se produce la repolarización. Ok. Ujú. ¿Sí se entendió? Sí, gracias. Ujú. Sí. Entonces, no, de nuevo para comenzar por acá. Se llega a esta carga, ¿no? De más 20 milivoltios, ¿ok? Y se empieza a cerrar estos canales rápidos de sodio, ¿no? Como que ya se cargó tan positivamente que ya la célula empieza a decir basta, ya, por así decirlo. Y es donde empezamos a aperturar los canales de calcio y los canales rápidos de potasio se cierran, ¿ok? Sigue entrando calcio, como vemos por acá, obviamente, ¿no? Pero también empiezan a cerrarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que al cerrarse estos canales se deja de ser positiva, o sea, ya no hay una carga positiva como tal. Al cerrarse esta carga positiva empieza a decaer, 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 ¿no? Y hay una apertura también de los canales lentos de potasio, ¿no? No, y recordemos que todos estos iones que hemos mencionado son positivos, ¿sí? Tengo una Dime, pregunta. Rodrigo. ¿Todo esto del potencial de acción tiene alguna relación con las ondas PQR, PQR-ST, creo que eran? Sí, ¿O eso es alguna parte relación también con del... los ruidos de Kortkov? ¿puedes repetir lo último? Con los ruidos de Kortkov, o sea, a la hora de escuchar
los ruidos de Korotkov cuando Sí, hacemos la, con el esfingomanómetro. Cuando escuchamos con el esfingomanómetro al paciente, tiene algo que ver también el potencial de acción. ya. El potencial de acción es lo que va a permitir generar el impulso eléctrico. ¿Ok? Y este impulso eléctrico es lo que va a permitir la contracción muscular. Y sí, los ruidos cardíacos se producen, pero no, no en el potencial de acción, por así decirlo, para entenderlo. Los ruidos cardíacos se producen dentro del ciclo cardíaco. ¿Ok? Que eso ya vamos a ver más adelante, para no desordenarnos. Y sí, lo que me mencionas de las ondas P, Q, R, S son la interpretación eléctrica que podemos ver en una gráfica, ¿no? En el electrocardiograma. Y eso se va a ver cuando, bueno, lo vamos a ver más adelante porque sí, quiero que me entiendan bien esta partecita de acá. Pero sí, entiendo completamente tu pregunta, ¿no? Eh, digamos que todo esto del potencial de acción es el previo a lo que va a desencadenar la contracción, la relajación, los ruidos cardíacos, la manifestación eléctrica como tal dentro del electrocardiograma. O sea, todo empieza por aquí. ¿Vale, chicos? Ya, ok. Ya, entonces, de nuevo, en la parte de meseta, como tal, recordemos, los canales de calcio se aperturan y los canales rápidos de potasio se cierran, ¿no? Y esto, ¿por qué? Ya, como para centrarlo ahí bastante. Eh, el potasio, recuerden, carga positiva, calcio carga positiva, sodio carga positiva. Y entonces, si vemos esto de manera sostenida, es porque aquí se está manteniendo una carga positiva dentro de la célula, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que ya pasan un poquito más, unos milisegundos más, y esto ya no se puede sostener. Entonces, va a haber una repolarización rápida y estos canales de calcio se van a cerrar. Y como se van a cerrar, la carga positiva empieza a decaer. Y lo mismo pasa con los canales lentos. En este caso, pero de potasio, se empiezan a abrir y también va a haber pérdida de carga positiva, ¿no? Entonces, se va perdiendo la carga positiva porque o bien se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio. O sea, va a haber salida de potasio y se cierra la entrada de calcio, ¿no? Entonces va a haber una caída, pero recuerden, esto no es rápido, es una como lo que pasó en el inicio en la despolarización que entró muy rápido y prácticamente la célula se despolariza en cuestión de menos, sí, menos de 10 milisegundos incluso, menos de eso, ¿no? Y una vez que se termina de negativizar, porque si se dan cuenta, en, va cayendo la carga de positiva, se va tornando negativa de nuevo la célula, ¿no? Y llegamos a lo que es la parte de potencia en el reposo, que de nuevo la célula va a tornar a este punto de equilibrio que es menos 85 milivoltios. ¿Ok? O sea, entre menos 80 milivoltios a menos 90 milivoltios. Y el estándar más o menos es menos 85 milivoltios, ¿no? ¿Hemos entendido acá cómo ocurre el potencial de acción, chicos? Sí, ¿no? Ya, listo. Ok. Ahora, esta parte de la meseta, digamos que acá, es justamente aquí donde entran los iones de calcio y donde tiene efecto en el sistema tubular transverso. Justamente eso quería para que viéramos, ¿no? Entonces, esta entrada de los iones calcio va a tener efecto dentro del sistema tubular transverso. Recordemos que músculo cardíaco o músculo esquelético, para poder contraerse, va a necesitar calcio. Ahora, pero, ¿cuál es la diferencia? Que el músculo cardíaco va a necesitar más calcio que el músculo esquelético. ¿Entiendes? O sea, los cardiomiocitos necesitan más iones calcio y dependen mucho del calcio extracelular. O sea, si, por ejemplo, o sea, para entenderlo en cuestión de dosis, ¿no? De cantidades, ¿no? Perdón, dosis, no cantidades. Si el músculo cardíaco necesita A, 3A, el músculo esquelético necesita solo A. ¿Entienden?
Ya, y este proceso de aquí del sistema tubular es un acoplamiento justamente en la parte del potencial de acción, ¿no? Listo. Ya, otra cosa a tener en cuenta es la duración. La contracción del músculo también justamente va a depender del potencial de acción y sobre todo de la meseta. La meseta aquí donde hemos visto por la entrada de calcio, ¿no? Mientras que a nivel auricular, a nivel de las aurículas, dura alrededor de 0,2 segundos. A nivel ventricular va a durar 0,3 segundos. ¿Ok? Ya. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Todo bien? Ya, listo. Ok, entonces, una vez que ha ocurrido esta despolarización de la célula para poder generar las cargas y todo eso, existe el efecto de potencial de acción sobre el túbulo T, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una despolarización, va a haber el cambio de cargas y va a entrar el ion calcio, ¿no? Entonces, estos iones calcio fluyen a través de canales de calcio de tipo L que se encuentran en el líquido extracelular hasta el líquido intracelular. Por acá. Ok. Y una vez que entran estos canales calcio hacia el interior de la célula, va a ocurrir que va a haber un aumento de la concentración de iones calcio, ¿no? Entonces, como recordamos, el miocardio no es muy dependiente de la concentración y estos no van a ser suficientes, por lo tanto, se va a recurrir también a depósitos internos a nivel del miocardio y que van a ser aperturados a su vez por la entrada de calcio, ¿no? O sea, entra calcio de nivel extracelular y va a activar también la reserva de calcio intracelular que tiene el la, las fibras musculares cardíacas o el cardiomiocito, ¿no? ¿No? Y estas se van a activar. Entonces, esto se va a denominar liberación de calcio inducida por calcio y y todo esto ocurre durante la fase de la meseta. Por esa razón les dije que era importante, ¿no? O sea, la fase de la meseta es importante porque aquí se va a activar la contracción muscular, ¿no? Entonces, recordemos que dependiendo del calcio extracelular como tal y dependiendo del calcio intracelular, vamos a ver la capacidad de contracción, ¿no? Entonces, ¿ve? Aquí está. Se libera el calcio almacenado. ¿Y dónde se va a almacenar? En el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, hay una apertura de estos canales de calcio y entran al retículo sarcoplasmático y al entrar al retículo sarcoplasmático actúa permitiendo la unión de actina y la miosina, justamente. ¿Ve? ¿En dónde? En la sarcómera. ¿Sí se entendió ahora por qué era importante entender esto? ¿No? O sea, es como, recordemos a nivel histológico y ya vamos viendo lo que y cómo tiene efecto, ¿no? O sea, todo esto que vemos acá del potencial de acción va a desencadenar aquí en la parte de la meseta la activación de la sarcómera para que se produzca la contracción muscular. ¿Ok? Y recordando que el músculo cardíaco tiene su propia reserva, ¿no? Entonces, va a necesitar que por la entrada de calcio extracelular se libere también la reserva. Y esa reserva va a activar al retículo va a activar el retículo sarcoplasmático, ¿no? Para después conllevar a la acción de la sarcómera para que se produzca la contracción. Ok, entonces sí estamos entendiendo acá, ¿no? ¿Todo bien? Rodrigo, Itala, Fiorella, Justin. ¿Todo bien, chicos? Ya, chévere. Ujú. Ok, y bueno, este proceso de contracción se va realizando mientras haya la cantidad de calcio necesaria para que se produzca, ¿no?
Entonces quiere decir esto que se va a ir realizando mientras siga entrando calcio, ¿no? ¿Ven? Por esa razón aquí se está produciendo todo eso, en la fase 2. Y después va a disminuir ya en la fase 3. ¿Ven? Ya, y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de función ventricular. Para resumirlo, porque esto ya va a ser más detallado cuando veamos cuando avancemos a la segunda parte en ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, en la función ventricular vamos a ver que los ventrículos funcionan como bomba y estos permiten el llenado durante la diástole, desbordamiento de ventrículos, eyección ventricular y la relajación ventricular, ¿no? Ok. Y bueno, ahora, esta es como una intro para lo que vamos a ver, ¿no? Recordamos que las válvulas aquí, la válvula tricúspide, mitral, las válvulas semilunares, etcétera, van a estar presentes y son muy importantes dentro de lo que vamos a ver en el ciclo cardíaco, ¿no? Y como tal, estas permiten la entrada, la salida de sangre hacia el corazón, ¿no? Y dentro de eso también van a evitar algo, que haya reflujo, ¿no? De sangre durante la eyección también. O sea, si están funcionando correctamente, no va a haber una retención de flujo durante la eyección, durante el llenado de los ventrículos de los ventrículos, ¿ok? Ya. Ahora vamos a hablar de algo importante también que tenemos que entender, que es el gasto cardíaco, ¿no? Y es la cantidad de sangre bombeada por el corazón. Aproximadamente son 500 mililitros o 5 litros y lo regular sería 70 latidos por minuto, ¿no? Ok. Vemos que el gasto cardíaco va a depender de frecuencia cardíaca y el volumen de eyección sistólico. Y este volumen de eyección sistólico va a depender de tres cosas: precarga, contractibilidad y poscarga. Y a su vez, la contractibilidad va a depender del inotropismo y de la ley de Frank-Starling. Ok. Son justamente un par de temas que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Ok. Aquí ya estamos, seguimos entendiendo, no seguimos siguiendo el hilo, ¿no, chicos? Sí, todo claro, Ok. sí. Ujú. Ya, ok. Ahora, vamos a ver lo que es el inotropismo. Perdón. El inotropismo como tal es la capacidad del músculo cardíaco de contraerse, o sea, al ser estimulado, ¿no? Y puede ser estimulado de manera intrínseca o de manera extrínseca. A nivel intrínseco, ¿qué tenemos? Recordemos a la sarcómera y la relación de excitación y acoplamiento, ¿no? Y esta viene a ser de la contractibilidad de la sarcómera. Y como recordamos, es calcio dependiente. Mayor concentración de calcio, mayor contractibilidad. Entonces, justamente de que depende mucho del nivel extracelular de calcio. Entonces, ¿hay mayor biodisponibilidad de calcio? Sí. ¿Aumenta la cantidad y calidad de proteínas contráctiles? Sí, porque también recuerden que el músculo necesita proteínas para poder contraerse. Actina, miocina. Va a haber más actina, más miocina, más contracción. Y también esto es un proceso que consume energía. Entonces, si yo tengo más ATP disponible, tengo más calcio, tengo más proteínas contráctiles, voy a aumentar mi contractibilidad. Eso es a nivel intrínseco. Pero a nivel extrínseco, ¿a quién tenemos? A la vía nerviosa. Y en este caso, justamente recordamos a quiénes, a la vía simpática y a la vía parasimpática. A nivel simpático, recordemos a las catecolaminas y en otro ionotrópico positivo y al sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que es inotrópico negativo, ¿no? Y esto viene a hacer que parte también la regulación del bombeo con el mecanismo intrínseco, justamente esto, y la ley de Frank-Starling, que viene a ser el control del corazón por parte del el sistema de volúmenes, ¿no? La ley de Frank-Starling está relacionada a la regulación del volumen, ¿no? Y bueno, el sistema nervioso autónomo, aquí también, que está a nivel simpático o parasimpático. Eso también recordemos. O sea, si me dicen respuesta extrínseca en relación ionotrópico positivo, voy a pensar en simpático. Ionotrópico negativo, voy a pensar en parasimpático. ¿Ok? Ya. Y por la otra parte, vemos lo que es el citropismo. Cuando, no, cuando vimos la parte de la entrada de la meseta y todo lo demás, vemos que sí o no que ya han entrado los iones calcio, ya cumplieron su función y nuestro músculo cardíaco se está contrayendo. Ok, pero ok, tiene capacidad de contraerse.
pero también tiene capacidad de relajarse. Y esto justamente está relacionado al lusitropismo, ¿no? Este es ya un fenómeno diastólico, implica también consumo de oxígeno, ¿no? Y también implica recaptación de calcio, ¿ok? Aquí lo que ocurre es que hay una bomba aquí que va a generar la salida del calcio, ¿no? Estos se eliminan mediante intercambio sodio-calcio, ¿no? Esto ocurre para que haya un reposo como tal, para que ya se detenga la contracción, y aquí es donde se interrumpe también esto, hasta que llega un nuevo potencial de acción. Por esa razón, justamente se cierran los canales de calcio, ¿no? Para que ya no entre más. Y, y ese calcio que se quedó a nivel intracelular tiene que salir para que la célula deje de contraer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer que la célula deje de contraerse? Mi bomba sodio-calcio, ¿no? Eh, ok. Y luego vemos lo que es de precarga y poscarga. La precarga como tal es todos los volúmenes que vienen hacia el corazón, ¿no? Que llega a nivel ventricular, ¿ok? Y la poscarga, por otra parte, es todas las fuerzas que se oponen a que la sangre salga de los ventrículos. ¿Y qué hablamos de poscarga? Hablamos de la resistencia periférica de los vasos pequeños y de la microcirculación, venas, vénulas, arterias, arteriolas. Y también los mismos grandes vasos, o sea, la aorta, por ejemplo, y la geometría de los ventrículos, ¿no? Como tal, esto del el sistema de torsión, la tensión misma. No, y como vemos acá en la precarga, recordemos, es todo lo que viene. Y esto vendría a ser ya nuestro sistema venoso, ¿no? Vena cava superior, vena cava inferior, ¿no? ¿Ok? Y la ley de Frank-Starling, que justamente es la capacidad de adaptarse a la variabilidad de los volúmenes que maneja el corazón, ¿no? Como tal, hay una distensión y el músculo cardíaco se va a distinguir en la capacidad del volumen que va a recibir. Y esto también nos va a permitir ver la capacidad de fracción de eyección, que quiere decir cuánto volumen sanguíneo se está eyectando por latido, ¿no? O sea, cuando el corazón se llena de sangre, los ventrículos son los que se llenan de sangre. Y al momento de contraerse esos ventrículos se va a eyectar. Entonces, esa sangre eyectada desde los ventrículos tiene un porcentaje, una cantidad y hay un volumen que ha llegado. No, o sea, por ejemplo, el corazón eyectó 80 mililitros y entraron 100. Esa es la fracción de eyección, ¿no? Y recordemos que al haber esta ley de Frank-Starling, como hay un manejo de volúmenes, mayor sea el rango, también va a ser un corazón más insuficiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante también que hay una fracción de eyección normal, fisiológica, ¿no? Y como vemos aquí, si esta fracción de eyección es mayor o igual al 55%, tenemos un rango normal, pero si es aproximadamente de 67%. 55%, 80% es el rango normal. Si tenemos una fracción de eyección de 90, de 95, ya estamos hablando de un corazón insuficiente, ¿no? Y bueno, chicos, hasta acá, en todo esto, ¿sí hemos entendido? ¿Sí se está entendiendo todo? ¿Tú crees que podrías volver a repetir acerca de la ley de Starling? Claro, o sea, eh, la ley de Starling, de nuevo, es la capacidad misma del corazón de adaptarse al volumen que recibe. O sea, el músculo se va a distendir dependiendo del volumen que está recibiendo, ¿no? Entonces, a su vez, va a ser mayor la capacidad de contracción y mayor la capacidad de sangre que va a bombear, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? A ver, imagina que tienes una bolsa y está vacía, ¿no? Y va a entrar, vas a estar llenándolo de líquido, ¿no? Entonces, al estar llenándolo, va a aumentar de tamaño, porque es una bolsa que está vacía y está plana. Entonces, al entrar el líquido, va a aumentar de tamaño, va a aumentar en volumen. Y imagínate que eso está pasando igual con los ventrículos en el corazón. Los ventrículos y las aurículas. Se va aumentando de tamaño para recibir ese volumen que está viniendo, ese líquido, ¿no? Y después,
en la contracción va a salir, ¿no? Y ahora esa bolsa que tú tienes, al presionarla, obviamente que va a quedar cierta cantidad, ¿no? Porque si lo ves así, hay cierta cantidad de líquido que a veces queda, ¿no? Que se queda ahí. Entonces, de eso vamos a sacar lo que se llama fracción de eyección, ¿no? O sea, el volumen que se habrá eyectado sobre el volumen de llenado, ¿no? O sea, de todo lo que he llenado, ¿cuánto es lo que logré sacar? Para que se entienda, ¿no? ¿No? Entonces, aquí es como que el corazón se está adaptando a recibir estos volúmenes y si es constante, tenemos estos valores fisiológicos, ¿no? La fracción de eyección, valor constante, normalmente rango de 55 a 80, ¿no? ¿Sí se entendió mejor ahora? Sí, ahora sí, gracias. Ujú, no hay problema. Ya listo. Ujú. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es ciclo cardíaco como segunda parte aquí. Entonces, para recordar, ya que una vez hemos visto cómo ocurre la, el, el paso de los iones y qué es lo que permite que se contraiga el corazón y cómo vemos eso integrado dentro del potencial de acción. Voy a retroceder para que lo vean, ¿no? El potencial de acción, no, vamos a ver otra parte que es ya el mismo ciclo cardíaco. Y aquí es donde se observan justamente lo que me había preguntado, una parte de lo que me preguntó Rodrigo. Rodrigo, vemos aquí los distintos fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros. Aquí vamos a ver dónde ocurren los ruidos cardíacos. Aquí vamos a ver en qué momento se llena, se contrae, en las aurículas, las ventrículas, en donde se contraen también. Y todo esto va a permitirse con el latido, ¿no? O sea, entre latido y latido va a haber este proceso, ¿no? Y para tener claro también esto, vamos a ver que tenemos diástole y sístole. ¿Qué es la sístole? Es la repolarización, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Relajación. ¿Y dónde hemos visto, sí, dónde hemos visto repolarización en el potencial de acción cardíaco? Ya en la etapa D, en la parte 3 y cuarto, ¿sí o no? ¿Y dónde hemos visto despolarización? En la etapa 1, ¿no? ¿No? Y en la fase 0 y en la fase 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Contracción, ¿no? Otro punto importante también dentro del ciclo cardíaco, estos tres puntos, ¿no? Sístole y diástole. 2, la sangre va de mayor a menor presión. Y 3, los fenómenos de la izquierda son igual a la derecha, porque justamente al inicio les mencioné que el músculo cardíaco funciona como uno solo. Lo que ocurre en A ocurre en B. Entonces, si se contrae el ventrículo derecho, también se contrae el ventrículo izquierdo. ¿Ok, chicos? Sigamos viendo. Entonces, luego también vamos a hablar de esto, los volúmenes que se manejan aquí. Vamos a hablar lo que justamente estaba hablando, va a relacionarse con lo que justamente les hablé de la ley de Frank-Starling, ¿no? Ok, vemos aquí volumen diastólico, volumen sistólico y volumen telesistólico. El volumen diastólico es el volumen de cada uno de los ventrículos, que justamente es lo que va a llenar, que aproximadamente puede ser de 110 a 120 mililitros. Y el volumen sistólico es el volumen de sangre eyectada, que aproximadamente va a ser 70 mililitros. Ujú. Y el volumen telesistólico es el volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos, que es aproximadamente de 40 a 50 mililitros, ¿ok? Entonces, eso justamente que les hice la analogía con la bolsa, ¿no? Que aquí el corazón se va a llenar de sangre, ¿ok? Ahí, esto de acá, con amarillo, mejor, ya. Aquí el corazón se va a llenar de sangre, ¿no? En los ventrículos derecho e izquierdo, ¿no? Va a haber una apertura de las válvulas auriculoventriculares y va a entrar. Y al entrar, esto se va a llenar con un volumen como máximo de 120 mililitros y como mínimo de 110. Ese es el rango, ¿no? Y justamente esto de acá se adapta a recibir estos volúmenes. Y al momento de contraerse, va a eyectar aproximadamente 70 mililitros. Eso es una prueba. O sea, va a eyectar 70 mililitros. Y va a quedar cierta cantidad. No es que los ventrículos van a quedar
vacío, sino que va a quedar un volumen que va a ser aproximadamente de 40 a 50 mililitros, ¿ok? Y eso conoceremos como volumen telesistólico, ¿ok? Sistólico, el volumen de eyección. Diastólico, el volumen de llenado, ¿ok? Ya. Y acá, pues, en este dibujito, como para dar una mirada y recordar los nombres de las válvulas, de dónde viene, ¿no? De dónde viene la sangre, sangre arterial, sangre venosa y a dónde sale, ¿no? Recuerden arteria pulmonar, venas pulmonares, aorta, ¿no? Y recuerden también, pues, todo lo que, recordemos lo que justo hemos visto, ¿no? Todo lo que es precarga, todo lo que es poscarga. Si pensamos así, ok, yo voy a pensar en precarga, entonces voy a pensar todo lo que viene aquí, de nivel venoso, ¿no? Mi vena cava superior, mi vena cava inferior, ¿no? Todo lo que viene de acá y llega acá, hacia mi aurícula derecha y hacia mi ventrículo derecho, que va a ser llegado hasta acá, ¿no? Y lo que debería ser poscarga, que es todo lo opuesto, lo que está ejerciendo una diferencia de presiones, que vendría a ser la microcirculación, la aorta, sobre todo esto como grandes vasos, ¿no? Y que va a ser parte de la resistencia durante esto también, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de las etapas del ciclo cardíaco, ¿no? Que es justamente aquí donde quiero llegar. Vamos a contar con 4 etapas. En la fase de diástole vamos a encontrar, en diástole tenemos llenado ventricular, después tenemos la fase de contracción isovolumétrica y fase de eyección, y después tenemos fase de relajación isovolumétrica. O sea, no confundan, hay relajación y contracción isovolumétrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la diástole, en la fase de llenado ventricular, ok, los ventrículos se van a llenar. Va a haber una apertura de las válvulas auriculoventriculares. ¿Pero por qué? Porque en las aurículas ya había empezado un llenado de ellas. O sea, y va a haber un momento en que la presión por este llenado va a vencer a la presión que hay a nivel ventricular y va a generar que se aperturen, ¿no? Estas válvulas y va a permitir ya el llenado de los ventrículos. Van a empezar a llenarse los ventrículos, ¿ok? Y esto ocurre de manera rápida, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? Fisiológicamente hablando, vamos a verlo como normal, o sea, fisiológico, el tercer ruido cardíaco. Ese tercer ruido cardíaco es fisiológico, es normal en niños, chicos, en niños. O sea, si tú escuchas un tercer ruido y tienes un niño de 5, de 4 años, ok, es normal. Pero si yo escucho un tercer ruido en un adulto mayor o en un adulto de edad media, yo puedo estar sospechando de alguna patología, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ya va a haber un pase de la aurícula ventrícula por esta diferencia de presiones y ¡pum! Se va a abrir y va a bajar. Este pase rápido va a generar un sonido, ¿no? Y ese es el tercer ruido que va a ser escuchado de nuevo en niños, ¿no? Y después, ¿qué va a ocurrir? Va a venir lo que es la fase de contracción isovolumétrica. Aquí, aquí vamos a ver un fenómeno eléctrico, ¿no? Como había consultado también su compañero, va a aparecer aquí la onda, el segmento QRS, ¿ok? Que de nuevo, les repito, vamos a ver con más detalle ya en la siguiente sesión. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ya van a empezar a contraerse los ventrículos. Pero, ¿por qué? Porque ya han percibido el llenado. Va a haber un aumento de la presión. Y justamente aquí se repite lo que les dije, ¿no? La sangre va de un lugar de mayor a menor presión. Entonces, como el ventrículo ya se llenó, va a haber una mayor presión a nivel ventricular que a nivel auricular. Y se va a producir el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y a su vez se va a empezar a generar un aumento de esta presión. ¿Para qué? Para ahora ya no ir ya no va a retornar hacia las aurículas, sino que ahora el objetivo de este llenado va a ser vencer la presión ejercida por la poscarga. Poscarga de ¿dónde? Que viene de las arterias grandes, o sea, la aorta, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder llegar a dónde?
a nivel sistémico, ¿no? Y a nivel pulmonar para poder generar el intercambio gaseoso, ¿no? Y para generar la distribución del oxígeno, la sangre oxigenada y la sangre venosa, ¿no? Entonces, estos de aquí, a nivel de los ventrículos, se va a tener que generar una presión para poder vencer a las válvulas semilunares que están aquí en las arterias, ¿no? Y hay que recordar esto, aquí no hay vaciado, acá no va a vaciarse todavía los ventrículos están están esperando, están acumulando la suficiente presión para poder vencer a las válvulas semilunares y poder eyectarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la fase de eyección? ¿Ok? En la fase de eyección, ya la presión ventricular va a superar a la presión de las arterias y entonces va a viajar y va a ser eyectada, ¿no? Entonces, al haber esta eyección como tal, va a haber una fase rápida y una fase lenta. Y justamente aquí es lo que les mencioné, lo que ocurre en la fracción de eyección. No, y lo que vimos con anterioridad del volumen diastólico, del volumen sistólico y el volumen telesistólico. Esto va a quedar después de la eyección. La eyección rápida como tal, eh, de todo esto, o sea, del volumen de llenado, el volumen diastólico, se va a eyectar alrededor de 70 mililitros, ¿sí o no? Que es, bueno, aproximadamente el 60% del volumen, ¿no? Y eso va a ser, y de ese 60%, ¿no? El 70%, ¿no? Va a ser inyectado en el primer tercio, que se llama eyección rápida. Y el segundo tercio, los dos tercios, perdón, que quedan de la eyección, va a ser llamado eyección lenta. Y aquí se eyecta el otro 30% del volumen diastólico, ¿no? Del volumen sistólico, perdón. Y lo que va a quedar justamente es el volumen telesistólico. ¿Ok? Y aquí también vamos a observar los ruidos cardíacos. Vamos a repetir acá. Ok, si ya vimos el tercero, aquí yo me pregunto, ¿dónde está el primero y dónde está el segundo? Bueno, aquí, por la fase de eyección, se va a producir el segundo ruido cardíaco. Y este se va a producir, ¿por qué? Por el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? Y ese cierre de las válvulas semilunares se va a producir por acá. Ya. Entonces, si vemos aquí, ya vimos el tercero, ya vimos el segundo, ¿y dónde está el primero? El primero se produjo acá, en la fase de contracción isovolumétrica. ¿Ok? Y recordemos que los únicos que normalmente escucharíamos en un paciente sano van a ser el primer y el segundo ruido. Recordemos, tercer ruido nos indica una patología en un adulto de edad mediana, ¿no? Y el segundo ruido, acá. Y ahora vamos a ver la parte de relajación isovolumétrica, ¿no? Aquí ya las válvulas semilunares se han cerrado, ¿no? Las válvulas semilunares se han cerrado y va a quedar acá justamente nuestro volumen telesiastólico. Y aquí ya se produjo nuestro primer ruido cardíaco, ¿no? ¿No? Por el cierre de las válvulas, porque ya terminó la tercera etapa de la eyección, ¿no? ¿Ok? La eyección, la eyección lenta, ¿no? O sea, recuerden, eyección rápida, primer tercio, y eyección lenta, segundo tercio. Y una vez que termina la eyección lenta, ¿qué va a pasar? Ya se venció la presión, ya se eyectó lo que se tenía que eyectar, entonces las válvulas semilunares se cierran, ¿no? Y al cerrarse, van a generar el primer ruido, ¿no? Y recordemos que, esta parte creo que no se les mencioné hace ratito, ¿no? Tenemos la aorta, sí, la aorta, y la pulmonar. Entonces, primero se cierra la que está en la aórtica, la válvula semilunar aórtica, y después se va a cerrar la pulmonar. Esto va a generar un desdoblamiento de este segundo ruido también, ¿no? ¿Y por qué se demora en producirse el segundo ruido? Por la inspiración. O sea, en el momento que nosotros estamos inspirando, va a haber esto. Y este segundo ruido se va a desdoblar. Va a ser un poquito más lento, ¿no? Ya después en la fase de relajación, vemos lo que pasó acá al inicio, ¿no? De nuevo, las aurículas empiezan a llenar y tenemos
las válvulas auriculoventriculares cerradas, las válvulas también semilunares cerradas, y acá tenemos nuestro volumen telediastólico, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió todo, chicos? Rodrigo, Itala, Fiorella, Justin, ¿todo claro? Listo. Sí, Ok. todo claro. Ujú. Entonces, bueno, como vemos acá, hay diástole y hay sístole. Entonces, recordemos, sístole es cuando el corazón está contraído y diástole el corazón está relajado. Entonces, si nosotros vemos acá que ya en la fase de relajación esto es diastólico y vemos que ha llenado y acá ya terminó el latido. O sea, entre latido y latido hemos visto todo este proceso y todo este proceso está involucrado con lo que hemos visto de acá, desencadenado por el potencial de acción, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, esta grafiquita de acá, este grafiquito de acá es lo que vemos en resumen de, las etapas del ciclo cardíaco, ¿no? ¿No? Entonces vamos a ver acá entre qué punto y qué punto varía el volumen, como vemos acá, este es el volumen sistólico, ¿no? Y estas son las presiones que se ven acá, la presión intraventricular y la presión ventricular, ¿no? Ahí mi marcador, ahí está. Izquierdo, izquierdo, ¿no? El volumen y la presión, ¿no? Y como les mencioné, ¿no? La presión tiene que vencer de un lado a otro para poder generarse el pase de la sangre hacia la siguiente espacio, ¿no? O sea, del siguiente espacio, de la aurícula hacia el ventrículo, ¿ok? Y vemos acá justamente también en qué momento se aperturan y en qué momento se cierran cada una de las válvulas, ¿no? Ahí ven, paso. Se retrocedió. Y bueno, en esta gráfica esto es lo que más detallado y más integrado de todo lo que ocurre, lo que nos preguntó su compañero, ¿no? Porque sí, aquí yo puedo ver los ruidos cardíacos. Veo el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Y bueno, recordemos que el cuarto tampoco debería verse, ¿no? Pero eso ya se los voy a mencionar más adelante, ¿no? Ok, pero tengamos en cuenta esto, primer, segundo y tercer ruido cardíaco, ¿no? Vemos dónde ocurre el primer ruido, vemos dónde ocurre el segundo ruido y vemos dónde ocurre el tercero. Y acá también vemos los fenómenos eléctricos que son manifestados a través interpretados a través del electrocardiograma. Vemos aquí también los volúmenes que se manejan, las presiones, ¿no? Y en qué puntos también ocurre la apertura, como lo vimos aquí en esta gráfica, sino que la vamos a superponer a la que está acá, ¿no? Aquí vemos los volúmenes. Mira, esto, por ejemplo, es lo que les dije, ¿no? Volumen ventricular. Y que justamente hemos visto el volumen diastólico, sistólico y el telesistólico, ¿no? Entonces, vemos acá cómo varía, ¿no? Recordemos que el volumen va a ser de 110 a 120 aproximadamente. Entonces, aquí es donde vamos a ver que está llenado. Y que justamente aquí aumenta la presión. Va aumentando la presión, ¿no? Y acá es donde vemos esta curva, ¿no? Es donde ocurre la eyección, ¿no? Y al ocurrir esta eyección, ¿no? Es donde va a ser eliminado, ¿no? Disculpen la palabra eliminado. Ocurre esta eyección, va a ser la salida de la sangre, ¿no? Y después tenemos la relajación isovolumétrica y de nuevo otra vez empieza a haber un llenado, ¿no? Una entrada del flujo a las aurículas, ¿no? Y seguimos así, 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 hasta que de nuevo otra vez hay contracción, ¿no? De manera sucesiva. Y aquí vemos justamente los ruidos cardíacos, ¿no? Hasta acá han estado entendiendo todo, chicos. ¿Alguna otra cosita que necesiten que repita? Una pregunta. Ok. A ver, entonces, igual que la otra vez, como para volver a ver su memoria a corto plazo ahorita. Em, yo puedo escuchar el tercer ruido cardíaco en adultos, o sea, ¿es fisiológico escuchar el tercer ruido cardíaco en adultos? No, No. ¿Y recuerdan por qué se produce?
sea, recordemos acá que se produciría, ¿por qué? Por el pase, por el llenado ventricular. ¿No? Acá. O sea, si esto, el llenado ventricular, el llenado rápido, ¿no? El llenado rápido. Se debería producir, por eso, lo vemos por esa razón aquí en la tablita, ¿no? En la grafiquita lo vemos por esa razón, porque es fisiológico en niños. Ahí estaba cuando es fisiológico en niños. O sea, si pudiéramos esto verlo en un paciente pediátrico, sería normal o esperado encontrar esto, ¿no? ¿No? Pero si fuese un adulto, no. Eh, ¿Qué más, por ejemplo? Ya, esto de la parte de los fenómenos eléctricos, no se apresuren, chicos, léanlo con calma. Les recomiendo que lo lean con calma porque esta parte del electrocardiograma sí es un poquito tediosa, ¿no? Eh, Porque para poder entender el electrocardiograma, justamente hemos tenido que ver todo lo que hemos visto hoy día, ¿no? Bien. Y aparte de eso, vamos a ver en qué momento aparece P, en qué momento aparece QRS, etcétera. Y para que vayan haciéndose una idea, ¿no? En este momento que ocurre aquí la contracción isovolumétrica, como les mencioné, vamos a ver acá, QRS, ¿no? ¿Ven? Y después vamos a ver algo que llamamos aquí una T, la P, ¿no? Etcétera. Ya. Y bueno. Y aquí tienen la bibliografía, ¿no? De nuevo el Constanzo o el Guyton también, cualquiera de los dos. Eh, Además, las láminas que les he mostrado de acá son de ambos libros, o sea, pueden checarlas en cualquiera de los dos libros, ¿no? Y de todas maneras, vamos a ir leyéndolo con ustedes, vamos a ir avanzándolo con ustedes el tema, porque ya esta es la primera parte, ya la segunda parte, como les mencioné, vamos a ver un poquito más de detalle lo que es los eventos eléctricos, ¿no? Que vendría a ser el electrocardiograma, la lectura en el electrocardiograma, ¿no? ¿Alguna cosita más? Ah, sí. Eh, entonces ahorita voy a pasar el post-test, ¿sí? Mientras tanto... ujú, 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 ujú. Ah, ujú. A ver, como una pregunta lanzada al aire mientras seguimos en clase. Eh, ¿En qué existen 5 fases, ¿no? Existen 5 fases para el potencial de acción, ¿no? ¿En cuál fase va a haber en qué fase se van a cerrar los canales de calcio? O sea, ya sabemos en cuál se aperturan, esa sí la tenemos clara, pero recordemos en qué fase se empiezan a cerrar. Fase 3 la repolarización. No, repolarización rápida, sí. Sí, sí, correcto. Ya. ¿Y en qué fase empieza a entrar el sodio? La cero. Correcto. Ah, ya. A ver, este es el post-test. Ay, no, un toquecito. Ay, ven. Ay, me estaba mandando a compartir para administrar el test, el forms, en vez de compartir respuestas. Ok. Ya, ¿qué más? ¿Ya listo? Ya, ahí está, chicos. Ya. Igual tienen 15 minutos para ir resolviéndolo. Empezando. ¿Ok? Ujú.
Ya, chicos. Bueno, no, estaba revisando y sí, ya la mayoría respondió. Pero antes de terminar la sesión, quiero repasar esto con ustedes, porque sí. O sea, recordemos que esto de acá del gasto cardíaco, ¿no? Recordemos, ¿no? Que la cantidad de sangre bombeada por el corazón es justamente el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos? El volumen de eyección sistólica y la frecuencia cardíaca. Entonces, sabemos que la frecuencia cardíaca es justamente lo que es la contracción, ¿no? Cada vez que late el corazón, ¿no? Entonces, esto de acá del volumen de eyección sistólica, ¿dónde lo hemos visto ya? Dentro del ciclo cardíaco. Entonces, dentro del ciclo cardíaco, para que ocurra todo esto del volumen de eyección sistólica, que sea fisiológico y que sea normal, que sea aproximadamente esos 70 mililitros que se inyectan, va a depender justamente de la precarga de todos los volúmenes que convergen hacia el ventrículo, que vienen ya, ¿no? De las venas, ¿no? De la poscarga, de todo eso que viene de la resistencia periférica, de la resistencia de la microcirculación, de los vasos grandes, ¿no? De las arterias, ¿no? ¿No? Que este volumen de eyección, recuerden que va a tener que vencer a esta oposición, ¿no? Para poder ser eyectado, ¿no? Y de la contractibilidad, que justamente es estas capacidades, ¿no? Del corazón de contraerse como tal, y también de la ley de Starling, de Frank Starling, de adaptarse a ese volumen que proviene, ¿no? Del corazón, que proviene, ¿no? O sea, adaptarse a esos volúmenes para poder contraerse. O sea, si el corazón se adapta al volumen que viene, ¿no? Sabe manejar esos volúmenes, o sea, conserva ese rango de 100, 110 a 120, ese volumen diastólico, ¿no? Que de 100 de 110 a 120 mililitros, ¿ok? Y después, sumado a eso, es capaz de contraerse por inotropismo porque tiene en el nivel extracelular la concentración necesaria de calcio, tiene las proteínas contráctiles necesarias, etcétera, y tiene lo que es el nivel simpático y parasimpático, el estímulo también, ¿no? Entonces se va a poder contraer y va a poder salir ese volumen de eyección sistólico, ¿no? O sea, ven, todo esto que hemos conversado ahorita conlleva a esto, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto ahora se ha quedado más claro, ¿no? Y ya vamos a pasar a la resolución de las preguntas, ¿no? Que hemos hecho en el post-test. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Vamos a compartir. Chan, 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 chan. Ahí ves que está con las respuestas. Chin, 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 chin. Sí. Ujú, ujú. Ok, bueno, tal la primera pregunta, ¿no? Si se logra ver, ¿no? Ya. Eh, Recordemos, ¿no? ¿Qué ion es fundamental para la contracción del músculo cardíaco? Calcio, ¿no? O sea, no discutiendo también que obviamente que el sodio, que el potasio son parte de, pero que sin esto, como tal, no se produce la contracción, es el calcio. Sin calcio no se va a producir la contracción. ¿Sí? Durante, durante el potencial de acción del músculo cardíaco, ¿qué fase está asociada a la entrada prolongada del calcio? La fase 2, la fase de meseta, ¿no? Durante la sístole ventricular, ¿qué válvulas están cerradas? ¿No? La válvula mitral y la tricúspide, ¿no? Las válvulas auriculares ventriculares, ¿no? ¿En qué fase del ciclo cardíaco se produce el primer ruido cardíaco? Recordemos esto, ahí ve la pregunta, aquí está. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se produce el primer ruido cardíaco? No, S1, la contracción isovolumétrica, ¿no? Y bueno, este casito clínico, ¿no? Un hombre de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad acude a consulta por disnea paroxística nocturna y fatiga. Refiere que ha notado hinchazón en los tobillos al final del día. En la exploración física se detecta un tercer ruido y ingurgitación yugular. La radiografía de tórax se muestra cardiomegalia y signos de congestión pulmonar y se sospecha insuficiencia cardíaca congestiva porque se solicita y por lo que se solicita un ecocardiograma. ¿Durante qué fase del ciclo cardíaco se escucharía el tercer ruido cardíaco en este paciente? ¿No?
Y bueno, listo, ¿no? La respuesta sería aquí en el llenado ventricular rápido, ¿no? Y bueno, como para aclarar algunos términos, si es que todavía no los han escuchado o ya los escucharon en clase, ¿no? Ahí va, ¿no? Ingurgitación yugular, por ejemplo, y la ingurgitación yugular vendría a ser que hay un retorno, ¿no? De la vena cava superior, de todo ese volumen que llegaría el volumen sanguíneo que llega hacia el nivel ventrículo derecho, retorna y se produce una ingurgitación a nivel yugular. O sea, acá van a ver como la yugular va a ser visible, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Ok, si tienen alguna otra duda, consulta, me la hacen saber, no se preocupen. Y ya nos estaremos viendo en la siguiente sesión para ver lo que vendría a ser parte de los fenómenos eléctricos, ¿no? De qué podemos ver en el electrocardiograma justamente. ¿Ok? Como para darles un avance, ¿no? ¿En qué, chicos? Voy a dejar de compartir. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia, ¿no? Y ya nos estamos poniendo en contacto, ¿no? Chaucito. Elsa, el Ujú. sábado. Hasta luego.